Esta semana, los mercados financieros, recibieron una verdadera sacudida. Fue como una onda expansiva que se sintió en todo el mundo. Y hoy vamos a desglosar exactamente qué fue lo que pasó, paso a paso. Y para ir directo al grano, la primera semana de marzo, digamos que no terminó nada bien. De hecho, el viernes vimos una liquidación masiva, de esas que nadie se esperaba. Y claro, se encendieron todas las alarmas. Ok, entonces, ¿de qué tamaño fue el golpe? Vamos a ver llamémosle el reporte de daños, para ponerle números a esta caída. Y bueno, lo que vemos es un mar de rojo, casi todo para abajo. Los grandes, el S&P 500 y el Dow Jones, cayeron un 2 y un 3%, que no es poca cosa para una semana. Pero fíjense en esto que es interesante. Si miramos el año completo, el Nasdaq es el que lleva el peor golpe, con casi un 4% de caída. Y la sorpresa, el Russell 2000, que agrupa a las empresas más chicas, increíblemente todavía aguantaba en positivo. Apenas, pero en positivo. Claro, la pregunta del millón es, ¿por qué pasó todo esto? ¿Qué lo provocó? Bueno, ahora pasamos de ver qué pasó a entender el por qué. Y la respuesta, van a ver, está en un combo de dos golpes que llegaron casi al mismo tiempo. Fue lo que en el boxeo llamarían un 1-2, un doble golpe que noqueó al mercado, y venía de dos frentes totalmente distintos. Por un lado, la geopolítica, con tensiones que de repente hicieron temer una nueva crisis de inflación por el costo de la energía, y por el otro, un dato económico local, un informe de empleo que fue, para decirlo suave, decepcionante. Se empezó a hablar de estancamiento. Vamos con el primer golpe, el precio del petróleo. De repente, el barril de crudo Brent se disparó a más de $92. Para que se hagan una idea, es el precio más alto en casi 4 años. Esta cifra, por sí sola, fue suficiente para que sonaran todas las alarmas de un shock inflacionario, justo cuando parecía que la cosa se estaba calmando. Y justo cuando el mercado asimilaba eso, ¡pum!, llegó el segundo golpe, el informe de empleo de febrero. ¿Saben qué reveló? Una pérdida neta de 92,000 puestos de trabajo. ¡Una pérdida! Esto fue una sorpresa, pero de las malas. Nadie lo esperaba. De hecho, los economistas creían que se iban a crear empleos. Así que este dato cambió por completo las reglas del juego y trajo un montón de preocupaciones nuevas. Pero claro, esto no se quedó ahí. Estos dos impactos fueron como tirar dos piedras enormes a un lago. Generaron ondas por todas partes. Ahora vamos a ver esos efectos en cadena, cómo la conmoción inicial se fue esparciendo por todo el sistema financiero. Y con esto volvió a la conversación una palabra que, créanme, le da escalofríos a cualquier economista: estanflación. A ver, ¿qué es esto? Es básicamente el peor de los mundos. Imaginen una economía que no crece, que está estancada, pero al mismo tiempo los precios no paran de subir. Bueno, ese escenario, que parecía lejano, de repente se convirtió en un miedo muy, muy real. Y como es lógico, ¿no? Con el fantasma de la estanflación dando vueltas, la ansiedad de los inversionistas se fue por las nubes, alcanzó niveles que no veíamos en meses. Y para medir esa ansiedad, ese nerviosismo, tenemos una herramienta clave: el índice de volatilidad CBO, que todos conocen como el VIX. Es súper útil, porque básicamente es el termómetro del miedo del mercado. Nos dice qué tan turbulentas esperan las próximas semanas. Y miren la magnitud del salto. El VIX se disparó un 48% en una sola semana. Un 48%. Eso no es solo un aumento, es una explosión. Es la señal más clara de que la incertidumbre y el nerviosismo se apoderaron del mercado. Con tanto miedo flotando en el aire, la pregunta lógica es: ¿y el dinero? ¿A dónde se fue? ¿Qué hicieron los inversionistas? Vamos a analizar esa reacción, esa búsqueda desesperada de un lugar seguro. Y lo que vimos fue de manual, un comportamiento clásico de vuelo hacia la seguridad. El dinero empezó a moverse hacia los refugios de toda la vida. El oro y la plata tocaron precios récord. Muchísimos inversionistas vendieron acciones para comprar activos tangibles, activos duros, buscando protegerse de todo este caos geopolítico y económico. Si miramos por sectores, la imagen es bastante desoladora. Fue un baño de sangre para casi todos, pero con una excepción muy, muy notable: el sector energético. Claro, con los precios del petróleo por las nubes,
Fue el único que salió a flote y logró terminar la semana con números verdes. Ahora, para entender cómo se sintió toda esta volatilidad en la práctica, en el día a día, vamos a ver un caso de estudio muy concreto, el ETF CONI. Es un fondo de alto riesgo conocido por moverse mucho y su semana fue una mini historia perfecta de cómo se navega en estas aguas tan turbulentas. La semana de CONI fue una montaña rusa, literal. El lunes se desplomó junto con todo el mercado, pero para el miércoles empezó una recuperación increíble, impulsada por el repunte de Bitcoin por encima de los $70,000. Y lo más sorprendente es que, a pesar de todo el caos, el viernes no solo logró pagar su distribución programada a los accionistas, sino que también cerró la semana en $30.45. Una muestra de resiliencia impresionante. Muy bien, ya vimos los números, las causas, los efectos, todo. Después de analizar esta semana tan loca, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la lección más importante que podemos sacar de todo esto? Y creo que la lección clave es esta. En el mercado de hoy, todo está conectado. Los problemas geopolíticos y los datos económicos ya no son cosas separadas, están profundamente entrelazados. Un shock en una parte del mundo puede provocar una reacción en cadena inmediata en las finanzas de todo el planeta. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar. En un mundo donde la estabilidad puede desaparecer en cuestión de días, ¿qué significa realmente que algo sea seguro? ¿Dónde está la verdadera seguridad? En un sistema tan interconectado, la respuesta es cada vez más difícil de encontrar. Gracias por habernos acompañado en este análisis.